César. Sa. Hoy subo este Bueno, de nuevo aquí, saludos amigos, amigas. Nuestro encuentro en A la Zurda. El espacio que abre este programa con memoria lo queremos dedicar a un aniversario que permite una reflexión un poquito pedagógica sobre la historia. Y está relacionada con los mitos. Un mito sabemos que es algo que no es verdad, pero que todo el mundo cree que lo es. En ese sentido, alrededor del calendario patriótico en nuestro país, hay una fecha, 12 de julio, año 1924, que ha dado lugar a un mito. Celebramos la desocupación militar norteamericana en esa fecha. Cierto que hubo una ceremonia asociada, pero realmente la desocupación no se realizó, no concluyó en esa fecha. Y se celebra como si finalizara la desocupación. O sea, la ocupación militar finalizó en esa fecha, entonces, bueno, es como la desocupación, entonces, el 12 de julio. Y eso es un lapsus, tiene sus explicaciones de por qué eso ocurre. En esa fecha tomó posesión el gobierno de Horacio Vázquez. Ese gobierno es como el de Balaguer en el 66. No fue el pueblo dominicano que lo puso, sino las tropas de ocupación. Entonces es contradictorio que se conmemore eso. Y entonces, ¿por qué se ha reproducido la idea de que es la fecha de conmemorar la salida de las tropas de ocupación? Porque alrededor de esa ceremonia se hizo una parafernalia y uno de los mensajes, ¿verdad?, un poco inducía hacia eso. ¿Por qué? Porque hubo un acto simbólico en la Fortaleza Osama, la imagen famosa que conocemos, a través de la cual, ¿verdad?, baja la bandera norteamericana y sube la bandera dominicana. 12 de julio del 24, es verdad. Pero después de esa fecha las tropas siguieron aquí. Entonces es un error celebrarlo como que la desocupación. Son de esos mitos. Para afirmar ese mito fue importante la reseña que hicieron las prensas de la época, y no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestro país. En España, por ejemplo, varios periódicos reseñaron eso, que ya las tropas habían abandonado la República. Entonces todo eso contribuyó a afirmar y a reproducir en las generaciones posteriores esa idea. ¿Cuándo efectivamente entonces es que ya no tenemos, se fueron los jodidos gringos? 18 de septiembre todavía. Ahí es donde realmente está saliendo la última tropa. Porque entre el 12 de julio, todo el mes de agosto y antes del 18, todavía esa gente estaban aquí controlando no solo la Policía Nacional Dominicana, como se llamaba, ¿verdad?, lo que ellos organizaron aquí, sino que a nivel del Estado también. Entonces, es bueno tomar en cuenta que la historia está llena de mitos sobre fechas, personajes, eventos, acontecimientos, las famosas batallas, porque en el tema de los conflictos bélicos es donde más mitos se generan, etcétera, etcétera. El 18 de septiembre, entonces, el Nuevo Diario, periódico que circulaba aquí, en la portada, el titular era "Por fin se van". Si ese titular está el 18 de septiembre de 1924, entonces el 12 de julio no fue cuando se fueron.
pero es la fecha que se conmemora, ¿verdad? Por la tradición del evento simbólico en la fortaleza Osama, pero tenemos que ubicarlo en esos términos. Tengámoslo en cuenta para que todo lo que leamos sobre historia siempre lo hagamos con una pizca de sal y sigamos buscando información para alimentar la memoria. Entonó la voz, suenen los tambores, he llegado yo, vengo desde lejos, para festejar. Nuestra sección aquí y allá. Estados Unidos. Seguimos con los gringos, pero ya no en la historia, sino en el presente. Una información, una noticia que debe ser reflexionada, porque tenemos una parte del pueblo dominicano allí. Y ahora no hablo de migración, no. El día 4 de julio, es decir, cuando Estados Unidos celebra, conmemora su independencia, la famosa jornada de las famosas 13 colonias, ¿verdad? Colonias británicas, que se constituyen en nación, como pasó en toda América, y proclaman un país, una nación, una república. Eso es Estados Unidos. 4 de julio de 1700, ¿verdad? 76. Entonces, coincidiendo con esa fecha, el día antes, es decir, el país amaneció ese día con un presupuesto nacional aprobado y la política de reforma en materia impositiva, el grueso de ellas, que Donald Trump había sometido al Congreso norteamericano. Esto hay que tomarlo en cuenta porque se trata de una reforma expresada en ese presupuesto sin precedentes. Una rebaja, pero radical en muchos casos y en otros simplemente anular impuestos. ¿A quién? A las grandes corporaciones, al gran capital, a los sectores más ricos de Estados Unidos. Lo libera de impuestos o se los reduce drásticamente. Eso, el gobierno de Donald Trump evidentemente que puede hacerlo. ¿Por qué? No es solo porque controle el Congreso, no, es que ya ha estado desmantelando tranquilamente agencias, programas, proyectos que tienen incidencia directa en el bienestar de la gente de a pie. Todos esos programas sociales, empleo, alimentación, salud, las universidades, señores, la educación. Entonces, evidentemente que ahí hay un ahorro con todo eso que él está desmantelando y que la gente está comenzando a sentir los efectos de eso, los servicios públicos, y lo vamos a ver en el futuro inmediato. Ahí hay una friolera de dinero, entonces se le transfieren esos recursos, ¿verdad?, al gran capital, bajo la figura y el mecanismo de tumbarle los impuestos que pagaban las grandes corporaciones, los sectores más ricos de la sociedad norteamericana. ¿Cuál es el argumento del presidente norteamericano? Que eso es para que esa gente invierta ese dinero y generen empleo. Ese es el argumento simpático. En el fondo, es una transferencia de recursos netos de áreas sociales hacia el gran capital, principalmente el capital financiero, que como sabemos, la industria y los bancos no se sabe dónde comienza uno y dónde termina otro en la época de los monopolios y del imperialismo, ¿verdad?, para que esta gente sencillamente haga negocio. ¿Y dónde hace negocio el capital? Donde es más rentable. Donde es más rentable no es necesariamente de que donde se genere más empleo, no. Plusvalía. En ese sentido, esta es una nueva medida del gobierno norteamericano cuyas consecuencias nefastas cargan las clases, las masas trabajadoras, los sectores populares y en consecuencia nuestro pequeño pueblo dominicano que tenemos allí con esos cientos, ¿verdad?, de miles rondando el millón, otros dicen que es más de 1 millón. Y
por vía de consecuencia eso va a afectarnos a nosotros, porque si los servicios públicos se deterioran, la gente tiene que invertir más para resolverlo, y si mandaba $1, entonces va a tener que mandar algo menos de $1, porque va a tener que resolver el problema allí. Por eso lo que ocurre en la sociedad norteamericana es de interés y de atención para nuestro país, para nuestro pueblo. Darle seguimiento a ese programa que la ultraderecha fascista norteamericana está implementando a propósito del ascenso de Trump al poder, con el voto de muchos de la clase trabajadora y particularmente de esos mismos sectores inmigrantes, los negros, etc. ¿Por qué? Porque fueron cooptados por ese discurso populista, lo compraron y estamos comenzando a ver. Los efectos todavía no están, pero vienen ahí. Esto es el comentario de esta sección aquí y allá. César. Sa. En A la Zurda, nuestra sesión en voz alta, el verso de hoy. Vamos a leer un breve poema. Fabio Fiallo. Hicimos un comentario sobre julio, 12 de octubre, 12 de julio, que el 18 de septiembre fue que se fueron, la ocupación militar norteamericana. Fabio Fiallo, poeta reconocido nuestro, es un ícono de la resistencia del pueblo dominicano contra la primera ocupación militar norteamericana en el siglo XX en nuestro país. Militante de la causa patriótica nacionalista, apresado, hecho prisionero, conducido en la vía pública con su traje de preso para deshonrarlo, denigrarlo, ¿sí? Lo cual no le amilanó. Su poema En tierra de Quisqueya, eso vamos a compartir ahora con todos y todas. Gloriosos argonautas que en el 9 de julio desplegáis a los vientos un blanco pabellón, cuando en el lar nativo pregunten vuestras damas cómo son en Quisqueya campos y cielo y sol. Responded que los campos son montes de esmeralda y se oye en cada rama un pájaro cantor, que 1000 variadas flores perfuman el ambiente, que es un zafro el cielo y es un topacio el sol. Si inquieren por nosotros, ¿son felices? Decidles, los vimos en cadenas, vencidos a traición. Mustias están sus frentes, sus brazos abatidos, y en sus pechos no caben más odio y más dolor. Aprended de nosotros, oh pueblos de la América, los peligros que encubre la amistad del sajón. Sus tratados más nobles son pérfida acechanza y hay hambre de rapiña en su entraña feroz. Versos de Fabio Fiallo, contra el ocupante, obviamente. Hoy subo este canto, entono la voz, suenen los tambores, he llegado yo, vengo desde lejos, para festejar. Nuestra sesión a contracorriente y promoviendo la lectura en este su programa A la Zurda. La sesión así titulada porque es un acto, una actitud de ir en contravía a lo que es dominante en esta sociedad y en esta época, lamentablemente. ¿Qué es lo dominante? Todo lo peor, cualquier cosa que sea lo peor. Y como sabemos, el acto de lectura es de las cosas más nobles que tiene la humanidad. En ese sentido, decimos que cuando una persona desarrolla pasión por la lectura, está navegando a contracorriente. Por eso el título de esta sección. Y
en el día de hoy vamos a compartir entonces un fragmento de un texto, un artículo de periodístico de la destacada comunicadora social Ángela Peña, que muchos conocen. El texto se titula Fabio Fiallo, poeta popular, romántico y opositor resuelto a la intervención militar del 16 al 24. Escribe Ángela Peña en el periódico Hoy, julio 8, año 2006. De manera que si usted busca a San Internet o San Google, usted va a encontrar el texto completo. Julio 8, año 2006, Fabio Fiallo, escrito por Ángela Peña. Fabio Fiallo es uno de los más notables poetas que ha tenido la República Dominicana. Por supuesto, es un poeta romántico y tal vez la gente de hoy esté lejos de esa sensibilidad, porque Fabio Fiallo, a pesar de su amistad con Rubén Darío y alguna que otra influencia que tuvo de la poesía modernista, sigue siendo en todo lo esencial un romántico, seguidor de Gustavo Adolfo Bécquer y de Enrique Heine, pero un poeta de gran talento, un escritor muy cuidado en prosa. Escribió los cuentos frágiles, además de producir una poesía muy hermosa. Esa es una afirmación de un ensayista nuestro, don Enrique Grateró. Pero también su actuación en la época de la intervención de 1916 a 1924 fue muy importante para el país, porque debido a su amistad con Rubén Darío, que murió precisamente en 1916, la fotografía de Fabio Fiallo con un traje de presidiario apareció en los periódicos del extranjero, y eso hizo que mejorara el ambiente político a favor de la República Dominicana, es decir, la causa nacional. Los Estados Unidos entonces aprisionaban a un poeta muy conocido, amigo de Rubén Darío, la persona que evolucionó la poesía hispanoamericana. ¿Cierto? Opina que la actuación nacionalista de Fabio Fiallo y su relación con el bate nicaragüense ayudaron a la República en el aspecto público para que se produjera la desocupación. Cita las tendencias existentes entonces que condicionaban la evacuación. La pura y simple, la consigna fundamental que enarbolaron los dominicanos a través del movimiento nacionalista, ¿sí? Y la otra que contemplaba un tratado que fue lo que finalmente se impuso, ¿verdad? El tratado Hood-Peinado, famoso en nuestra historia. Al concluir la dictadura de Trujillo, al poeta Fabio Fiallo se le rindió el tributo de una pequeña calle con su nombre tras la desaparición de la dictadura, como dijimos. La antigua calle 10 de septiembre, que luego se llamó calle Benefactor, en la actualidad se denomina Fabio Fiallo. Esto y algo más pueden encontrar en el artículo de Ángela Peña que referí al principio, periódico Hoy, julio 8, año 2006. Hasta aquí hoy con ustedes. Gracias por su tiempo con nosotros. César.